Las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones cartesianas de un espacio, un subespacio vectorial, no son otra cosa que un sistema de ecuaciones. Nosotros vamos a utilizar los sistemas de ecuaciones para representar un subespacio vectorial, tanto aquellas que se llaman paramétricas como aquellas que vamos a llamar cartesianas. Vamos a suponer que tenemos un subespacio vectorial S de un espacio vectorial de dimensión n, Rn. Vamos a suponer que disponemos de una base. En este caso, pues, como el subespacio vectorial está generado por estos vectores, estos k vectores que forman la base, pues tiene dimensión k. Entonces, es posible escribir esto como se trata de vectores de Rn, pues podemos escribirlo de esta manera. Segundo, así hasta el último. Es decir, cada uno de estos es un vector de Rn y estos serían los k vectores que me van a formar el subespacio vectorial S. ¿Cómo podemos hacer uso de un sistema de ecuación para representar la S? Bueno, pues como esto es base, cualquier vector de S se escribe como una combinación de ellos, pues ya está. Entonces cualquier vector de aquí, vamos a poner sus coordenadas x1, x2, hasta la xn, cualquier vector x1, x2, xn de aquí es una combinación de estos de acá, entonces sería el t1 multiplicado por el primero, 1, 2, 1k, t2 multiplicado por el segundo, hasta el final, tk multiplicado por el último. Si nosotros, esto que estáis viendo que es un sistema que va a estar escrito en forma vectorial, por eso muchas veces se llama ecuación vectorial, en algunos casos toma el nombre de ecuación vectorial de S, pero si desarrollamos y lo desglosamos un poquito más, y en lugar de ponerlo así, lo ponemos como ecuaciones una detrás de otra, como teníamos en un sistema, pues entonces lo que vamos a tener, vamos a aprovechar esto directamente, bueno, vamos a volver a escribirlo, pues vamos a tener T1 V11 más T2 V21 más TK VK1, T1 V12 más T2 V22 hasta el final. Entonces, esto que es un sistema, tiene la misma estructura de lo que es un sistema, toma el nombre de ecuación paramétrica. La palabra paramétrica viene de que aquí T1, T2, TK se consideran parámetros. Esto ahora se llama ecuación paramétrica. De S. Ahora bien, también podemos sobre estas ecuaciones, que tenemos n ecuaciones, tantas como la dimensión, si estamos en Rn, pues el x1, el x2 hasta el xn. Y como tenemos k parámetros, que son el t1, t2 hasta el tk, hay tantos parámetros como vectores que tiene la base, y como la base no puede tener más vectores, bueno, como mucho puede tener
n, suponiendo que tuviera dimensión n, pero tendrá dimensión el subespacio un poquito más pequeño que n. Entonces el k es más pequeño que n en general, k es menor o igual que n en general, será menor, y entonces podemos a su vez eliminar los parámetros, eliminar en el sentido de que yo puedo despejar T1, sustituirla en todas las demás, tengo una ecuación menos, puedo despejar T2, sustituir ahora en las que quedaban, tendré otra ecuación menos, así hasta que me quede sin ningún parámetro T. Eso se llama hacer un proceso de eliminación de parámetros. Y al final, ¿cuántas ecuaciones me quedan? Pues al final quedan, vamos a poner aquí escrito, eliminando parámetros, estos parámetros T1, T2 hasta el TK, obtendré pues n, voy quitando uno, otro, hasta que en total quito los k, pues n menos k ecuaciones. En esas n menos k ecuaciones que me van a quedar al final, ya no aparece la letra t, ninguna t, no aparecerá ninguna t. Y esas ecuaciones, toman el nombre, van a venir relaciones de la x1 con la x2 hasta la xn. Vendrán relacionados por medio de combinaciones lineales. Bueno, pues esas serán las ecuaciones que se llamarán ecuaciones cartesianas. Y eso es todo, no hay más. Las ecuaciones cartesianas son aquellas que van a resultar una vez que hemos eliminado los parámetros, y las ecuaciones paramétricas son aquellas que se han construido a partir de una base. Ahora vamos a hacer una serie de ejemplos donde vamos a partir de cartesianas, podemos llegar a las paramétricas, vamos a partir de una base, vamos a las paramétricas por las cartesianas, o vamos a partir de las paramétricas, me piden pues la base y las cartesianas, es decir, cualquiera de las tres cosas están relacionadas, y vais a ver que con el manejo de los sistemas de ecuaciones, que ya sabemos de haberlo visto en el tema anterior, todo va a ser fácil. Vamos a hacer un ejemplo. Este es un primer ejemplo. He cogido a propósito un subespacio vectorial de R5, que no sea de R2 ni R3, que es más sencillo, y he cogido una serie de vectores y he dicho que el subespacio está generado por estos vectores, ni siquiera indico si son o no son base. Entonces, primero vamos a identificar una base en el sentido de que si hay alguno que depende de los demás, ese no vale. Entonces, pues vamos a hacer el problema escalonando para ver cuántos de ellos son independientes. Los vectores se presentan aquí como columnas, pero como nosotros hacemos el análisis de la independencia haciéndolo por filas, entonces hay que tener cuidado que hay que ponerlo en forma de filas. Es decir, cada vector que está ahí escrito en columna los ponemos como filas. Entonces, 1, menos 1, menos 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, menos 1, y aquí abajo 0, menos 1, 0, 1, menos 1. No nos vamos a entretener ahora a poner detalladamente cuál es la transformación elemental que hacemos. Inclusive vamos a poder hacer de golpe dos en una, por ejemplo, a esta le quito la de arriba y al mismo tiempo a esta le quito la de arriba, la puedo hacer de golpe. Es decir, aquí tendré, cuidado en equivocarnos, 3 y 4, aquí tendré 0, esto se queda igual. Esto también aquí se queda igual. Y esta es la que teníamos. Es decir, lo que hemos hecho ha sido multiplicar esta de arriba por menos 1 y se la hemos sumado a esta. Y hemos hecho lo mismo aquí abajo. Entonces por eso se me han salido estos dos que son 0 y eso estaba igual porque como aquí arriba no había nada, pues no le ha afectado. El siguiente paso. Bueno, si queremos hacer lo que sea por matriz escalonada por filas reducidas, pues es de buenas costumbres cambiar el signo, poner aquí el signo positivo, aunque sea hacer un paso más y después se lo sumaremos a la de abajo. O lo podemos hacer de golpe, a esta de abajo le resto a la de arriba, fijaos, a esta de abajo le resto a esta de arriba y me quedará 0, 0, menos 2, pues 2, 1 menos 1, 0, y aquí menos 1, esta está aquí igual,
vemos que ya salen dos iguales, y esta vamos a hacer dos pasos en uno, vamos a multiplicarla por -1 y ya la tenemos directamente preparada para que en el escalón, que ya vemos aparecer aquí el escalón, haya aquí un 1. Por último, este y este, como son iguales, a esta le quito la de arriba y automáticamente me va a salir que la de abajo es 0, 0, 0, es decir, solamente va a haber tres vectores independientes. Y si a esta le quito esta, pues sale todo 0, y aquí ya vamos a dividirlo entre 2 para obtener la escalera, solo que todavía no la tenemos completamente hecha por fila reducida, porque aquí que hay un 1, tenemos que hacer que de aquí para arriba todo sea 0, solamente le hace falta que sea este, porque de aquí para arriba ya es 0. Entonces, en último paso, ya tenemos la base canónica de este subespacio vectorial. La base canónica es cuando tenemos los vectores independientes escalonados por fila reducida. Multiplicamos este por 2 y solo restamos, y me quedará aquí arriba 1, 2, 3, 4, aquí 0, 1, este ya será 0, este se va a quedar igual, y este menos 1/2 por menos 2 es 1. Y aquí pues 0, 0, 1, 0, menos 1/2. Definitivamente el subespacio S está formado solamente, o sea, el subespacio S tiene como base solamente tres vectores, o sea, es de dimensión 3. El subespacio tiene dimensión 3, entonces, según lo que hemos contado antes, va a aparecer un parámetro por cada uno de los vectores de la base, es decir, número de parámetros, podemos poner aquí, que no nos olvidemos, número de parámetros igual a número de vectores de la base, que es igual a la dimensión de S. Esto no lo olvidemos nunca, no lo olvidemos nunca. Entonces van a salir tres parámetros. Vamos a expresar entonces las ecuaciones paramétricas. Pues nada más sencillo que escribir un sistema en donde podemos partir primero de forma vectorial, no nos equivocamos, y ponemos un primer parámetro con el primer vector. Ojo, ahora los vectores esto lo vamos a poner en columna. 1, 2, 3, 4. Un segundo. Tercero. Este sería expresado en forma vectorial, que realmente es un sistema. ¿Cuál es el sistema? Pues cada uno lo desglosamos, que es lo mismo que poner, aquí escrito x1, x2, x3, x4 y x5. Si se expresa así, ya se considera que se tiene ya el sistema en forma paramétrica, pero bueno, si se quiere expresar de una manera más desglosada, pues pondremos primer parámetro aquí, pondríamos un segundo parámetro aquí, no aparece este, pondríamos después un tercer parámetro aquí, que son realmente las tres esquinas, ¿veis? Las tres esquinas están aquí por separado, y después lo demás vienen ya alternándose aquí, menos T2 por un lado, y por último aquí T2 menos 1/2 de T3. T2 menos 1/2 de T3. Es decir, expresar en forma de sistema, expresar algo que tenemos expresado aquí en forma vectorial, que es lo mismo. Ahora, ¿cuáles serían esas ecuaciones cartesianas? Bueno, en algunos casos es muy simple, hallar las ecuaciones cartesianas, despejando una y sustituyendo en todo lo demás, pero veis aquí puede dar un poco de confusión, porque claro, despejo la T1 y no hay donde sustituirla. ¿Qué se hace? El T2, bueno, aquí podemos decir que T2
Aquí aparece T2, podemos decir que el X2 y el X4, pues uno es igual que el otro con signo contrario. Bueno, de forma sistemática, para no estar aquí andando para quitar los parámetros, vamos a basarnos sencillamente en el hecho de que esto es un vector que depende de estos tres. Entonces, este y este son dependientes. Volvemos a aplicar de nuevo esa idea de dependencia para formar una matriz. Borrar aquí. Ahora lo que estamos haciendo ahora es calcular las ecuaciones cartesianas, es decir, vamos a eliminar esos tres parámetros que me están estorbando. Pues entonces, el razonamiento es el siguiente: 1, 2, 3, 4. Este vector, este otro, o sea, los de la base, vamos a coger siempre, porque es mucho más cómodo y ya está todo el trabajo de escalonar prácticamente hecho. Y este tercero. Entonces, estos tres vectores, con sus combinaciones, me forman cualquier otra de subespacio. Entonces, este depende de ellos. Es decir, aquí, si yo pongo X1, pongo X2, pongo X3, X4 y X5, y yo termino de escalonar esto, porque ahora mismo aquí este no es 0, cuando yo haga que este de abajo sea 0, que este sea 0, voy haciendo los escalones. ¿Veis? Va a salir así. Pues aquí aparecerá 0, aquí aparecerá 0, aquí aparecerá 0 y aquí habrá no sé cuántas X1, no sé cuántas X2, no sé cuántas X3, X4, X5. Y aquí igual, otra combinación de X1, X2. Bueno, pues estos dos necesariamente tienen que ser 0, porque todo esto es combinación de los anteriores. Pues esas dos ecuaciones son precisamente las dos ecuaciones cartesianas. Recordad lo que decimos antes. Como estamos en R5, y tenemos tres parámetros, pues 5 menos 3 igual a 2 cartesianas tienen que salir. 2 cartesianas, y aquí había 3 parámetros. Siempre la suma de las cartesianas con los parámetros me sale la dimensión que estamos, en la que estamos trabajando, que en este caso es 5. Entonces, bueno, pues digo que ya está casi todo hecho, es decir, hacer que este sea 0 es rápido. 1, 0, 0, 0, 0, este estaba igual. Entonces, hacer que este sea 0 es multiplicar la de arriba por x1 y restárselo a este, pues ya está. Los demás se queda igual. Entonces, como los demás se queda igual, vamos a hacer dos pasos en uno. Eso es lo bueno de que esté escalonado por filas reducidas. Hacer que este sea ahora 0, pues es multiplicar este por x1, considerar esta submatriz que hay aquí, multiplicar este, quiero decir, por x2, por menos o por x2 y restárselo, o multiplicar por menos x2 y sumárselo. Entonces aquí saldrá 0, pero cuidado, aquí estamos multiplicando por menos x2 y se lo estamos sumando. Menos x2 por menos 1 es x2 y se lo sumamos. Es decir, este se queda igual, pero aquí aparecerá x2 más x4. Y también este que tenemos justamente aquí lo multiplicamos por menos x2 y se lo sumamos. Menos x2 más x5. Aquí sería menos x2 más x5. Bueno, pues ya está casi. Ahora vamos a escribirlo un poco más separado para que borramos aquí. Entonces aquí tendríamos 0, 0, y ahora de nuevo, de aquí para abajo queremos que este sea 0, pues entonces lo que estamos haciendo es multiplicar este por menos x3 y sumárselo, pues entonces aquí saldrá 0, este a multiplicar por menos x3 no se ve afectado estos dos,
menos x3 por menos 1/2 es x3 partido por 2, que se lo sumamos al de abajo. x3 partido por 2 menos x2 más x5. Hemos acabado, es decir, ya lo hemos hecho de manera que ahora este y este necesariamente, como no puede haber nada más que 3 escalones, nada más que puede haber 1, 2 y 3, necesariamente esto es 0 y esto es 0. Pues esas son las dos ecuaciones cartesianas, es decir, que la podemos escribir así: x2 más x4 igual a 0. Esta, bueno, si esto es 0 lo podemos multiplicar todo por 2 y queda un poco mejor, saldría menos x2. Multiplicado por 2 quiero decir menos 2x2. Hemos multiplicado todo por 2. Menos 2x2 más x3 más 2x5 es igual a 0. He puesto las variables justo en cada una de las columnas como un sistema. Es decir, estas son las ecuaciones cartesianas del subespacio vectorial. Y en realidad lo que estamos haciendo es cambiar el aspecto de una misma cosa, porque si nosotros ahora este sistema, tal como lo tenéis, intentamos resolverlo y hallar las soluciones, pues veremos que esto tiene 2 escalones. Como tiene 2 escalones y estamos en R5, va a depender todo de 3 parámetros. Y entonces tendremos las soluciones, y las soluciones, ¿quiénes serán? Pues justamente combinación de estos 3 vectores, es decir, que estamos con lo mismo. Si volvemos a resolver este sistema, me tienen que salir combinaciones de estos 3 vectores. A lo mejor no me salen exactamente los mismos 3, o a lo mejor me salen cambiados de orden, o a lo mejor no me sale escalonado por filas reducidas. En todo caso me saldrá escalonado. Puede que no sea por fila reducida, pero me sale una base también de S. No necesariamente esta misma, pero me sale una base de S. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer algún que otro ejemplo después, pero antes vamos a definir qué es lo que se entiende por suma e intersección de subespacios vectoriales. Vamos a definir qué es lo que se entiende por la suma y la intersección de dos subespacios. Y vamos a ver que efectivamente esa suma y esa intersección que vamos a definir también son subespacios. Entonces, como son subespacios, también dan sus ecuaciones paramétricas y cartesianas. Vamos a ver cómo podemos calcularlas y manejarlas. Primeramente, por definición, vamos a considerar que tenemos S, tenemos T, subespacios de dimensiones respectivamente, vamos a llamar dimensión K, dimensión P, es decir, vamos a considerar con bases respectivas, pues en el primer caso vamos a llamar V1, V2 hasta el VK, y en el segundo caso vamos a llamarlo W1, W2 hasta WP, con bases respectivas. En el primer caso esta para la S y esta para la P. Entonces, por definición, se define la intersección de estos dos. La intersección es exactamente lo mismo que desde el punto de vista de la teoría de conjunto. Conjuntísticamente, la intersección se escribe así. Lo que viene a decir es que es los vectores que son comunes a S y a T, los que están en ambos sitios, es decir, son los V pertenecientes al espacio vectorial tal que verifica que pertenece a la S y al mismo tiempo esto es una conjunción y al mismo tiempo V pertenece a T. Esto significa I. No pongo la Y para no confundir la Y con una posible variable que estuviera por ahí, mejor poner la conjunción. Verifica que pertenecen al primero y al segundo. ¿Y qué es lo que se entiende por la suma? Pues por la suma es algo que vamos a escribir de esta manera.
y por definición la suma va a ser todos los vectores que pueden escribirse haciendo combinaciones con estos dos. Es decir, son los vectores que yo puedo considerar que hayan sido obtenidos haciendo combinaciones de todos estos juntos, todos. Puede que algunos estén repetidos, puede que, por supuesto, si estamos en R, por ejemplo, 5, y esto tiene dimensión 3 y este tiene dimensión 4, está claro que no puede haber dimensión 7, está claro que estarán repetidos, pero da igual, las combinaciones que yo pueda hacer con todos ellos, es decir, vamos a llamar T1, V1, más T2, V2, más un subdivisivo TK, VK, y ahora pues sigo haciendo combinaciones con estos, vamos a llamar lambda 1, W1, eso sería la definición de la suma. Todas las combinaciones que yo pueda hacer con todos los vectores. Es decir, si por ejemplo el lambda 1, lambda 2, todo esto fueran 0, pues estaría haciendo combinaciones con los primeros. Es decir, que por lo menos todas las combinaciones que yo puedo obtener para fabricarme la S, las tengo. También, si estos fueran 0, pues todos los vectores que yo pudiera obtener al generar el subespacio T, también los tengo. Es decir, que S más T es algo que incluye la S, algo que incluye la T, es más, pero ¿hasta dónde más? Bueno, pues entonces vamos a ver un teorema que me va a decir lo que no me interesa, que efectivamente ambos son subespacios vectoriales. La demostración es muy rápida, muy obvia, la podemos hacer en un momento. S intersección T, y S más T son subespacios vectoriales, son subespacios vectoriales del total. Recordad cuáles eran las dos condiciones que le pedíamos para que algo fuera subespacio. Una era que la suma de dos vectores pertenecían, vamos a poner la suma así genérica de un vector primero más un vector segundo, tienen que pertenecer a, vamos a llamar U. Por poner otra letra, no voy a poner la misma letra que la S, que era la que ponía antes, para no confundir. Siempre que cada uno de estos fueran de U, esta era la primera, y la segunda era que lambda por U tiene que pertenecer a U siempre que el lambda sea un número real y el U, por supuesto, sea un vector de la U. Pues entonces vamos a ver por qué la intersección es un subespacio. Vamos a coger dos elementos de aquí, vamos a llamarlo U1 y U2, y vamos a ver si la suma de los dos también está aquí. Esto es inmediato, ¿por qué? Porque si estos dos son de la intersección, pues por un lado tengo que estos dos son de la S, es decir, la intersección son comunes, pues pertenecen a la S, y por otro lado también son de la T. Hombre, si son los dos de la S, como el S es un subespacio, pues entonces también la suma pertenece a S, porque es un subespacio, y aquí pues igual, como T es un subespacio, la suma también pertenece al T. Entonces, si esto pertenece a T, a S, y esto pertenece a T, pues de aquí se saca que la suma pertenece a los dos, pues pertenece a lo que hemos llamado la intersección. Es decir, es común. Es decir, si yo tengo dos vectores cualesquiera de la intersección, la suma de la intersección. La otra propiedad, que es esta, pues es igual de fácil. Es decir, si yo tengo un vector U y un número real, la idea, ¿por qué tenemos que la multiplicación pertenece también a la intersección? Pues estamos en la misma, es decir, U pertenece a S, U pertenece a T, al mismo tiempo, puesto que lambda es un elemento real, por ser este subespacio vectorial, pues ya está, lambda U pertenece a S, y aquí igual, lambda U pertenece a T, pues pertenece a ambos, pues lambda U pertenece a la intersección. Es decir, esto no es más que el trabajo de organizar un poco cómo lo podemos escribir, porque está tan claro
si escribimos demasiado hasta nos podemos confundir. Esto en lo que respecta a la intersección, la suma. También ocurre que es sencillo llegar a la conclusión que la suma, tal como está aquí definida, hay otra manera de definirla, pero tal como está aquí definida, que hace las combinaciones con todos los vectores, es subespacio. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo. Si nosotros consideramos, por ejemplo, U, que pertenece a la suma, U1 y U2 quiero decir, vamos a coger U y U'. U y U', que pertenece a la suma, vamos a ver que U más U' que tiene que pertenecer a esto. Entonces, esto significa que U es una combinación de todos esos que teníamos escritos, vamos a escribirlo así, T1, V1, más punto suspensivo TK, VK, más después habían puesto lambda 1, W1, más punto suspensivo hasta lambda P, WP. Y el U' también es otra combinación, podemos llamarlo prima todo, T1', V1, T', VK aquí y aquí también prima. Esto es lo que tenemos. Tenemos que el U y el U' son vectores de la suma, son combinaciones hechas con todo. Entonces la suma, este más este, ¿es una combinación hecha con todo? Pues también, es que la suma de U más V' es sacar factor común y como a fin de cuentas aquí lo que tenemos delante son valores reales, estamos volviendo a escribir combinaciones con todos los vectores que me han dado, lo mismo. Este más este. Y esto, escribirlo lleva a confusión muchas veces, porque parece que estamos escribiendo algo muy complicado, muy extraño, no estamos escribiendo, nada más que estamos razonando y diciendo que la suma también va a pertenecer. Por eso no suele ser conveniente hacer excesivas demostraciones, porque muchas veces uno se despista de la idea principal. La suma es otra combinación lineal, igual ocurre cuando multiplicamos un número real por un vector, entonces también tendremos una combinación de todos. Sencillamente vamos a aprovechar esto que tenemos aquí arriba, ya podemos borrar esto de aquí abajo. Sencillamente pues coger y ver que efectivamente este por este también pertenece a la suma. ¿Por qué? Pues porque también es una combinación con todos. Lo único que tengo que poner aquí es el lambda T1, V1 y con todos igual. Lambda TK, VK, lambda por lambda 1, W1, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, efectivamente, estas dos cosas tal como están definidas verifican las dos propiedades que me caracterizan un subespacio vectorial y entonces son subespacios vectoriales. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo podemos interpretarlo gráficamente en R2, en R3, que son los ejemplos más fáciles de ver. R4 ya es más difícil de ver, pero el manejo de los subespacios, pues ya una vez que tenemos las representaciones de los subespacios mediante las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones cartesianas, pues todo también será rutinario y sistemático. En el caso de por ejemplo, R2, en R2, pues recordar, comentaba que los únicos subespacios vectoriales que había eran el 0, o sea, el 0, 0, el único elemento, él siempre es un subespacio, tiene dimensión 0. El único elemento que hay es él, entonces cumple todas las propiedades. 0 más 0 es 0, el opuesto del 0 es el 0, verifica la propiedad conmutativa, la asociativa, todo lo que queramos poner con él solo. Entonces ese no tiene interés. Después teníamos líneas que pasaban, rectas que pasaban por el origen. Hombre, la intersección de uno con otro, pues en este caso lo único que hay en común es precisamente el 0, la intersección es el 0, no hay más.
En R2 hay poco. Bueno, podemos coger todo R2 y hacemos la intersección con esta línea. Bueno, pues me queda esta línea, lo único que hay en común. No hay más. La suma, ¿qué sería la suma? Pues la suma sería, si este es un subespacio, esta línea de todos estos vectores son un subespacio que tiene la base, pues un vector, por ejemplo este, sería su base, el V1 que habíamos llamado antes, y tenemos otra línea que es otro subespacio formado por todos estos puntos, cuyo vector W1, además que tiene 1, es la base. Pues si yo formo combinaciones lineales con estos dos, tal como lo tenía definido, pues lo que hago es obtener todo. ¿Qué voy a obtener? Todo. Es decir, combinaciones de este más combinaciones de este, pues todas las posibles. Es decir, en este caso la suma de esto más esto es el plano, es el total. En realidad la suma es un subespacio vectorial y es el más pequeño posible que va a contener pues, a cada uno de los que me han dado. Aquí hay poco juego porque en R2 hay poco subespacio. Vamos a ver ahora, por ejemplo, en R3. En R3, gráficamente, subespacios. Pues podemos, por comodidad, considerar, como ya comentamos otra vez, los subespacios son planos que pasan por el origen. Por ejemplo, podemos considerar el plano de abajo, que es un subespacio. Subespacio donde el X1 y el X2 forman con todas las combinaciones que tengo aquí abajo, quiero decir. Entonces, ¿cuál sería el otro subespacio también de dimensión 2? Pues puede ser el plano que está en la pizarra. ¿Cuál sería entonces la intersección? Hombre, la intersección entre el plano de la pizarra y aquel que entra para allá, esta sería la intersección. Es decir, si considero el plano, vamos a llamarlo de una manera, el plano X1, X2, intersección con el plano, este sería el plano X2, X3, pues me sale lo que es común, que es la recta esta de acá, que es la recta donde está el eje X2. Esa sería la intersección. La suma, pues la suma estamos en las mismas. La suma sería coger una base de aquí abajo, que serían por ejemplo estos dos, y una base de arriba, que podría ser este y este de nuevo. Hombre, si hago combinaciones con estos tres vectores, pues también me genera todo R3. También me genera todo R3. ¿Alguna otra intersección? Pues hombre, también puedo coger la intersección de un plano que es este con una recta. Bueno, pues me saldría el 0, 0. Un plano con una recta que está contenida dentro, es decir, dentro de este plano que hay en la pizarra, una recta contenida, pues la parte común, solamente la recta. Y después, pues también tener en cuenta que la suma por ejemplo, el plano este que está aquí en la pizarra, con una recta cualquiera que no está dentro de ella, una recta cualquiera, por comodidad volvemos a dibujar esta, puede ser cualquier recta que pasa por acá, con tal de que no esté ahí en la pizarra, pues la suma también me va a dar todo R3, porque a fin de cuentas haré combinaciones de este y este, que forman una base de todo R3. Entonces aquí hay poco, pero cuando ya ponemos aquí R4, R5, R6 en adelante, las cosas varían. Vamos a ver entonces un ejemplo en donde se nos pide pues, las ecuaciones paramétricas y cartesianas, o se me pide la base de la suma, la base de la intersección. Lo que me quieran pedir, todo es hacer un correcto uso de las ecuaciones paramétricas y cartesianas y no equivocarse. Aquí tenemos un ejemplo en R4. Tenemos un subespacio vectorial, el U, que está generado por estos tres vectores, pero no significa que estos tres vectores sean independientes, no significa que estos tres vectores sean base, puede que alguno dependa de los otros dos, puede que sea un sistema dependiente, habrá que quedarse con los que interesa. Y aquí tengo V, que viene definido pues, con sus ecuaciones cartesianas, es decir, que son condiciones que verifican X1, X2, X3, X4, y verifica esta y esta condición, dos condiciones. Vamos a ver la intersección de todas las
condiciones que verifica la intersección, pues debes de verificar las condiciones, como pertenece a V, debe verificar estas condiciones. Esta debe verificar esta. Y si tuviésemos las ecuaciones cartesianas de U, pues también tendría que verificar las condiciones de U, porque la intersección son los vectores que son comunes a la U y a la V. Entonces lo primero que podemos hacer es calcular las ecuaciones cartesianas de esta de arriba y las juntaremos con estas dos y ya tendremos automáticamente las ecuaciones cartesianas de la intersección. ¿Quiénes son las cartesianas? Vamos a poner aquí que quede de U intersección V, las obtenemos, vamos a escribirlo, obtenemos justaponiendo las cartesianas de U y las de V, es decir, todas juntas. Puede que alguna de ellas sobre, porque como siempre es combinación lineal de las demás, pero en un principio las colocamos todas. ¿Por qué? La intersección verifica todo lo que verifica V y todo lo que verifica U. En este caso concreto, las cartesianas de U, pues volvemos a poner los vectores que tengo ahí escritos en forma de columna, la voy a poner en fila para hacer un análisis de cuántos de ellos son de verdad independientes, es lo primero que hay que hacer. Rápidamente vemos que aquí al restar, esto sería 0, esto sería menos 1, menos 1 menos 1 menos 2, y aquí menos 1. Aquí abajo teníamos esto que es con el mismo signo, es decir, al sumársela con el de abajo, haciendo dos pasos en uno, tendría 0, 0, 0, que ya directamente si le cambiamos el signo la tenemos en su forma escalonada por filas y reducida. Ya está escalonada por filas reducidas porque de aquí para arriba es 0. Es decir, esta es la base, esta y esta. U tiene dimensión 2, la base de U está formada por estos dos. En este caso, esta es la base canónica de U. ¿Cuál sería entonces la ecuación cartesiana de U? Pues como hicimos antes, tenemos que cualquier x1, x2, x3, x4 que yo pusiera aquí es una combinación lineal de estos dos. Pues escalonamos e igualamos a 0. Es decir, este es siempre combinación de estos dos, entonces si hacemos el escalonamiento obtendré un primer escalón, un segundo escalón y ya no habrá más escalones. Esto será 0, este será 0 y aquí habrá no sé cuántas x1, x2 y x3 y x4 y aquí igual. Bueno, pues esas dos serán las dos ecuaciones cartesianas, porque tienen que salir dos. ¿Por qué tienen que salir dos? Porque estamos en R4, el número de parámetros son el número de vectores de la base, que es 2, hasta completar 4, 2 más 2, 2 más que son cartesianas. Aquí, haciendo esto hacia abajo 0, pues sería 1, 0, 1, 1, lo vamos a separar por si no nos cabe, esto sería 0, para que este sea 0 he multiplicado este por x1 y se lo he restado, aquí este se va a quedar igual, este se lo multiplico por x1 y se lo resto, pues sería x3 menos x1, x3 menos x1, este lo multiplico por x1 y se lo resto, x4 menos x1, esto estaba así, y un último paso es hacer que de aquí hacia abajo sea 0, con lo cual, vamos a ponerlo aquí, sería 1, 0,
1, 1, aquí 0, 1, 2, 1, 0, aquí saldrá 0, cuando yo multiplique este por x2 y se lo reste, entonces esto sería menos 2x2, que tengo que añadir aquí, sería x3 menos x1 menos 2x2, y aquí pues también, este hay que multiplicarlo por x2 y se lo quitamos, x4 menos x1 menos x2, x4 menos x1 menos x2. Bueno, pues estas dos necesariamente tienen que ser 0 y esas dos son justamente las cartesianas de U. Es decir, cartesianas de U, pues vamos a ponerlas todas juntas, que son escritas en orden, pues sería menos x1 menos 2x2 más x3 igual a 0. La otra, menos x1 menos x2 más x4. Es decir, estas dos son las cartesianas de la U. Y ahora las cartesianas de la V nos la están dando en el problema, es x1 menos x3 menos x4, x1 menos x3 menos x4, y la otra x2 más x3. Estas son las cartesianas de la V. Bueno, pues todas juntas son las cartesianas de U intersección V. Es decir, todas juntas es U intersección la V. El motivo, insisto, porque cumple lo que cumple la V y cumple la intersección lo que cumple la U. Tiene que cumplirlo todo. Entonces aquí tengo 4 ecuaciones de nuevo, tengo 4 incógnitas y puede que alguna de ellas casualmente sea combinaciones de las demás. Entonces vamos a ver cuántas de verdad son las que tengo. Entonces no tenemos más remedio que de nuevo hacer como antes. Coger y escalonar. Vamos a ello. Podemos poner el orden que queramos y también con el signo que me convenga. Este que viene aquí un 0 parece ser que es la que es más fácil de manejar. 1, 0, menos 1, menos 1. Este aquí ya tiene el 0, la colocamos aquí. Y estas dos pues las ponemos directamente. Menos 1, menos 2, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 1. 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 1, 1, 0. Le sumo la primera, 0, menos 2, 0, menos 1. Le sumo la primera, sería 0, menos 1, menos 1 y 0. Bueno, ya vemos aquí que esta y esta son la misma, cambiada de signo. Es decir, que habrá una ecuación que dependa de las demás, por lo menos una. Vamos a terminar de escribir esto. Aquí al poner el de arriba multiplicado por 2, se lo sumo. Entonces 2 veces este más este sería 2 y aquí tendríamos un menos 1. Y por último este se convertiría en 0 si le sumábamos justamente la segunda fila. Entonces sí, ya tenemos que las ecuaciones cartesianas están constituidas por las tres primeras. Podemos poner las ecuaciones cartesianas de una manera un poquito más simplificada, que es volviendo a hacer y terminar de hacer esta reducción de matriz por filas. De aquí para arriba, es decir, de aquí para arriba, que esto sea 1 y que esto sea 0. Es decir, vamos a hacer un par de pasos más. Y aquí 0, 0, 0, 0.
primer paso, y ahora pues donde están los unos, de aquí para arriba tiene que ser 0, hace falta hacer dos pasos. En un primero, pues sería esta, restársela a esta, con lo cual de momento esta queda igual. Esta se convertiría ya en 0, aquí 0, 0, 1, menos 1 medio, abajo nada. Y la que queda por alterar es esta, se multiplica por 1 y se la resto a la de arriba, pues entonces arriba aparecerá 1 medio. Y por último, para que aquí sea un 0, pues hacemos lo mismo. Directamente ahora la multiplicamos por 1 y se la sumamos. Y la última de todos los pasos será 1, 0, aquí aparecerá 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1 medio, todo esto es 0. Y ahora este, al sumársela con este, me sale 0, que está aquí. Y lo único que queda es este más este, pues menos 1 medio, menos 1, menos 3 medios. Y este que estaba aquí, que era 1 medio. Esta es una manera, la más abreviada y la más simple de representar las ecuaciones cartesianas. Es decir, estas tres son las cartesianas de la forma más simple posible. Es decir, podríamos haber puesto estas tres, es válido, pero si la queremos de la forma más simple posible, que me va a hacer falta, ¿para qué? Pues para calcular la base, pues las tenemos ya directamente aquí. Las cartesianas de la intersección son, pues, la primera que es x1 menos 3 medios de x4 igual a 0. O si queréis multiplicar todo por 2 es 2x1 menos 3x4 igual a 0, lo mismo. Después x2 más 1 medio de x4 igual a 0. Y la tercera, x3 menos 1 medio de x4 igual a 0. Estas son las ecuaciones cartesianas de la intersección. Entonces, una base de la intersección, pues la base sería el conjunto de las soluciones. Es decir, hay que coger los vectores que son solución de este sistema. Pues lo único que tenemos que hacer de nuevo es resolver este sistema, que ya está prácticamente hecho, teniendo en cuenta que ya tenemos esto escalonado. Le ponemos aquí 0, 0, 0. Y lo resolvemos. Pues entonces, como tenemos tres escalones, pues depende todo de 4 menos 3, un parámetro. Vamos a ver si se lo podemos asignar al último. No hay ningún motivo para no, pues el último es t. El tercero es este que va al otro lado, sería 1 medio de t. El segundo, menos 1 medio de t. Y el primero, 3 medios de t. ¿Cuál sería la base? Pues la base es 3 medios menos 1 medio, 1 medio, 1. Es decir, 3 medios menos 1 medio, 1 medio y 1. Este es el vector, o sea, los vectores de la intersección x1, x2, x3, x4 son t veces esto. Son t veces esto de acá. Es decir, si no queremos utilizar fracciones, podemos poner todo multiplicado por 2 y tendremos 3 menos 1, 1, y a multiplicar todo por 2, aquí 2. Es decir, la intersección está generado por este vector. La intersección U, intersección V está generado por este vector. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos visto lo que necesitábamos para hacer la intersección. ¿Qué necesitamos ahora para hacer la suma? Pues para hacer la suma, según la definición que hemos dado, la suma es el espacio que vamos a generar utilizando la base que hemos extraído antes de aquí y
la base que vamos a extraer de aquí. Bueno, pues entonces vamos a, de nuevo, vamos a calcular ahora lo que es la suma. La suma decíamos que estaba generada por los vectores de u y los vectores de v, es decir, todos los vectores de la base de u y de la base de v. Antes vimos que de estos tres habíamos escalonado y nos quedamos con estos dos, que era base, además era la base canónica, la más sencilla. Ahora lo que más hace falta es conocer primero una base de v, que no la sabemos. Tenemos las cartesianas, pero no sabemos una base de v. Cuando tengamos la base de v, los juntaremos todos los vectores junto a estos dos y veremos cuántos de ellos son independientes y cuántos de ellos me va a formar pues, un subespacio. En este caso vamos a escribir aquí, la intersección está generada por los vectores de la base de u y los de v. Bueno, pues los de u ya lo hicimos antes, lo tengo aquí anotado y ahora vamos a hacer los de v. Para ver la base no tenemos más que resolver de nuevo este sistema. Pues de nuevo ponemos aquí el sistema, lo vamos a escribir, x1 menos x3 menos x4 igual a 0 y aquí x2 más x3 igual a 0, que de forma esquemática pues es 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 1, 1, 0, tal como está. Ya está en su forma escalonada por filas reducidas, de aquí para arriba es 0, no hay que hacer nada. Y como tenemos el caso de R4, tenemos dos ecuaciones cartesianas, pues va a haber, para completar hasta 4, 2 más 2 parámetros, es decir, vamos a ir asignándoselo al cuarto. ¿Se lo podemos asignar al cuarto? Pues aquí no hay ningún problema, T1. Al tercero, pues tampoco, T2. Al segundo, pues x2 es este que pasa menos T2, lo que hemos llamado T2, menos T2. Y al primero, pues el primero sería más T2 más T1, T1 más T2. Conclusión, ¿cuál sería la base? Pues todos los vectores del conjunto del subespacio vectorial V se escribirían como T1 de 1, 0, 0, 1 más T2 de 1, menos 1, 1, 0. Pues, como íbamos diciendo, tenemos que tener en cuenta este vector, este vector, este vector y este vector, y todos esos cuatro van a generar la suma. Puede que, como siempre, haya alguno que esté de más, porque esté repetido, o puede que no, vamos a ver. Entonces, de nuevo volvemos a ponerlo de forma que vayamos a escalonarlo. Vamos a ver si nos hemos equivocado. 1, 0, 0, 1, 1, 1, no, 1 menos 1, 1 y 0. Ponemos este que arriba, que parece ser que es el más sencillo. Después este que tiene ya, bueno, vamos a poner este el último. Y volvemos a hacer lo mismo de siempre. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Este se queda igual y este queda en 0. Este ya está bien. Y ahora este quito el de arriba, saldría 0, menos 1, 1. Y al quitar el de arriba, menos 1. Parece que va a haber uno que sobre, porque si este lo combino con este, creo que podré tener este de abajo. Sigo. Vamos a colocar este aquí arriba y ya va a salir rápido. 0, 1, 2, 1. Este también arriba, vamos a bajar este aquí abajo. 0, menos 1, 1, menos 1.
y 0, 0, 1, 0. Aquí sumamos el de arriba, me quedará 0, 0, 3, 0. Y está claro que este de abajo, si lo multiplico por 3, es el de arriba. Es decir, podemos continuar, esto no me va a hacer falta ya, podemos continuar para dejarlo expresado en su forma escalonada por filas reducidas, que es lo que me va a servir para calcular después las cartesianas paramétricas con más facilidad. Aquí esto será un 1 cuando haya multiplicado por un tercio. Este se me fue. Y este cuando lo multiplique por menos 2 y se la suma a la de arriba, me saldrá aquí un 0. Aquí esta no se va a afectar. Y ya no hace falta hacer nada más. El único que hacía falta era este de aquí para arriba, era de aquí para arriba. Es decir, esto y esto son tres vectores, la base canónica de la suma. Bueno, pues si me preguntaran una base, aquí está la base. Esta es la base. Que me preguntasen cuáles son las ecuaciones paramétricas y cartesianas, pues las paramétricas las formaría con la base. Es decir, paramétricas, borro. De la suma, pues cogemos los vectores, cuidado, hemos hecho un análisis poniéndolos como filas. Ahora no nos equivoquemos y los vamos a poner como filas. Sería pues una combinación de T1 por el 1, 0, 0, 1 más T2, 0, 1, 0, 1 más T3, 0, 0, 1, 0, que si lo queremos escrito de forma desglosada sería así: x1, x2, x3 y x4 igual, pues T1 arriba y aquí abajo, T1, el T2 en la segunda y en la cuarta también, y T3 en la tercera. Es decir, estas serían ser ecuaciones paramétricas, tienen tres parámetros porque está generado por dos vectores, la base tiene tres vectores. Y si quisiéramos las ecuaciones que son cartesianas, pues ahora las ecuaciones cartesianas, bueno, aquí escrito, ecuaciones cartesianas de la suma, pues aprovechamos lo que tenemos aquí ya. Cualquier x1, x2, x3, x4 del propio de la suma es dependiente de estos tres. Si ponemos aquí 1, x2, x3, x4, obtendremos, pues nada más que es posible que aparezca una relación aquí, el último escalón. De hecho, como estamos en R4 y tenemos tres parámetros, pues van a aparecer 4 menos 3 igual a 1 cartesiana. Aprovechamos lo que tenemos ahí. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, x1, x2, x3, x4. Escalonamos. Este será 0 cuando multiplica la primera por x1, y al multiplicar la primera por x1, aquí esta se va a alterar, será x4 menos x1. Esta se queda igual, de momento, también se queda esta igual, y esta es x4 menos el x1. Seguimos por aquí. Ahora estamos con las cartesianas. Siguiente paso, pues hacer lo mismo de aquí hacia abajo. Pues ahora sería el 1, 0, 0,
1 y aquí 0. Este se convertirá también en 0 cuando haya multiplicado esta por x2 y se lo reste, o la multiplique por menos x2 y se lo sume. Esto multiplicado por 0 no hay nada, este se va a quedar igual. De nuevo esta va a alterarse, este sería menos x2 más lo que hay aquí, pues sería menos x2 más x4 menos x1. Y ya casi hemos terminado. Hemos hecho casi la escalera, ahora aquí hacia abajo. Y 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 0. Este se convertirá en 0 cuando yo multiplico este por x3 se lo reste. Pero el de arriba no me va a alterar. A multiplicar por 0 se me va todo, entonces es lo único que queda. Queda menos x1, vamos a poner en orden, menos x2 más x4. Entonces, esto es combinación lineal de las dos primeras, o de las tres primeras, que no he puesto la tercera. Y en consecuencia, esto tiene que ser 0. Ecuación cartesiana de la suma, pues el menos x1 menos x2 más x4 igual a 0. Esta es cartesiana, la cartesiana de la suma. Todo es manejar los sistemas, ver qué se hace en qué momento, o bien estamos analizando cuántos independientes hay, o bien estamos resolviendo el sistema, pero siempre es todo alrededor del sistema, sabiendo el número de parámetros es igual al número de vectores que tiene la base, sabiendo que el número de parámetros más el número de ecuaciones cartesianas coincide con la dimensión donde estamos trabajando y no equivocarse. Bueno, pues esto es de momento todo. El próximo día vamos a empezar a hablar de transformaciones lineales. Hasta luego.